Bien, y vamos a hablar de uno, yo creo que fue y es uno de los hechos significativos del siglo XXI, ¿no? Nuestra nación tiene dos pilares, como digo siempre, que es la declaración de nuestra independencia en el año 1816, 9 de julio, digo, para ser puntual, y después nuestra Constitución Nacional. Y otro de los puntos importantes es haber llegado a tener un papa en el mundo, ¿no? Y una de las personas, que es una de las personas más importantes de este mundo. Así que vamos a hablar y vamos a detenernos un poquito en esto, porque realmente está haciendo una revolución en todo aquel que cree, que tiene fe y en el que no la tiene también. Y hay una frase que la tengo escrita que me quedó grabada, ¿no? Que lo vamos a hablar ahora, que si Francisco o Jorge Bergoglio decía lo que iba a hacer, no llegaba a papa. Y esta frase es de José María Poirier. Vamos a nacionalizar el apellido. Muy José bien. María, ¿qué tal? Gracias por haber venido. No, gracias por tu invitación. Bueno, y me quedé pensando, ¿por qué no hubiese llegado a papa? Entendía decir, y creo que el título está muy oportunamente puesto, que el manejo de los silencios también es un manejo importante en la política. Es decir, en una estructura como es jerárquicamente la Iglesia Católica, repercute mucho lo que uno dice y un poco menos lo que uno calla. Y yo creo que, como decía Lee Fermor, hay un tiempo para callar, lo tomaba del Eclesiastés, este gran escritor inglés, que creo que Bergoglio manejó bien sus palabras y sus silencios. En esos silencios quedaban una expectativa de cambios muy grandes que no los anunció, porque Bergoglio, que siguiendo la terminología aristotélica es un animal político, sabe que las palabras comprometen tanto y mucho más que los silencios. Entonces, anunciar cosas que uno no ha hecho, sí, pueden tener un valor de propaganda, pero no tienen un valor real. Eso me parece. Entonces, si él hubiera dicho muchas cosas que pensaba hacer, creo que hasta alguno de los electores, de los cardenales electores en el cónclave hubieran dudado. Depositaron una confianza muy grande en lo que todavía hoy es quizás la última, seguramente, la última monarquía absoluta. Es decir, que una vez elegido el Papa hay que aceptarlo. No hay posibilidades de revocarlo. Puede haber cartas, como hubo ahora recientemente en el Sínodo de la Familia, de algunos cardenales, se habla de 13, que cuestionan, pero bueno, es un cuestionamiento admisible y no mucho más. Muy fuerte. ¿Qué significa, por ejemplo, el viaje de Francisco a Cuba y Estados Unidos? Creo que seguramente fue el viaje más importante en el sentido de su significación internacional. Previo a eso tenía un viaje a Brasil, donde ciertamente la aclamación de casi 3 millones de jóvenes le permitió a él volver con un caudal político muy importante a sus espaldas a Roma. Entonces los cuestionamientos de algunos personajes de la curia vaticana y otros quedaban bastante limitados frente a este vencedor que volvía de las batallas o de las campañas. Y después hubo viajes muy importantes, pero siempre a lo que a Bergoglio le gusta llamar las periferias existenciales. Porque fíjate que el primer viaje es a la isla de Lampedusa por el tema de los inmigrantes que llegan a Europa. Y después hay una sucesión de viajes que son, si queremos, significativos en su simbología, pero poco importantes, porque él no ha visitado París, no ha visitado Londres, no ha visitado Berlín. Entonces, él desconoce un poco esa geografía o esa geopolítica y elige otra. Otra de la que él se siente parte. Yo vengo de allá lejos y hay mucha gente lejos que vale la pena conocer y que es muy importante que llegue. Pero el viaje a los Estados Unidos, además de la empatía que manifiesta con el presidente Barack Obama, representaba un duelo muy grande para él, un
desafío muy grande, porque fíjate que tuvo que tomar clases de inglés, el discurso frente a las cámaras, al Parlamento en Washington, era un desafío importantísimo. Está claro que se sirvió de asesores, las ideas son suyas, no quizás el ordenamiento y la estructura de las frases, pero después tenía Naciones Unidas y después tenía Filadelfia. Es decir, que en Estados Unidos ya llegaba de Cuba con una trayectoria muy interesante y con dos elogios singulares, que el presidente Raúl Castro y el presidente Barack Obama lo reconozcan como un mediador importante. Eso crea una empatía internacional muy fuerte, de la que a veces los argentinos nosotros estamos un poco ajenos, porque casi que ya no nos sorprende que haya un papa argentino, lo cual históricamente es conmovedor, porque Pero ya lo creo. imagínate que estamos inscriptos en una historia que nos supera. Y por otra parte, me parece que esos tres discursos marcaron como tres estrategias de Bergoglio. La primera fue frente al poder de los Estados Unidos y no cayó lo que quería decir, con una circunspección, con un respeto por las instituciones muy grande. Era su primer viaje a los Estados Unidos en su vida y creo que así como impresionó tan bien al pueblo norteamericano, también a él lo impresionó mucho Estados Unidos. Esa conmoción que tiene cuando sobrevuela New York es muy, cuando le confiesa al arzobispo de la ciudad: tengo nostalgia de Buenos Aires, quiero ver la Estatua de la Libertad, la Isla de los Inmigrantes, quiero ver Manhattan. Es un hombre que siempre tiene perspectivas, horizontes y sobre todo planteos muy, muy globales. Después estuvo en Naciones Unidas ya como jefe de Estado, que habla en el Concierto de Naciones. Como líder religioso de la Iglesia Católica es en Filadelfia, cuando le habla a los católicos. Ahora, en los tres momentos hay temas muy importantes que él trata: contra la pena de muerte, en favor de los inmigrantes, en favor de la austeridad y la pobreza, en contra de un capitalismo sin rostro humano. Es decir, que hay temas que ha ido tocando muy fuertes, que evidentemente tienen una dimensión más profética que real, porque después las instituciones funcionan según sus acuerdos, y no está mal que eso suceda. Él está anunciando algo que probablemente él no vaya a ver y muchos de nosotros tampoco, pero que está marcando una agenda que vuelve a colocar curiosamente a la Iglesia Católica en un lugar de visibilidad cercano, internacional, digo yo, ¿no? muy fuerte y Sí, cercana a él. Cercana, sí, sí. Es curioso. Sí, por supuesto, por supuesto. Después de Juan Pablo II, que fue una figura totalmente distinta, pero también muy mediática, había perdido esa presencia. Entonces la Iglesia se encuentra con que tiene que remontar problemas enormes como la pedofilia del clero y cantidad de otras cosas gravísimas, pero también ganar un lugar para su palabra en favor de la paz, en favor de los desocupados, en favor de los inmigrantes, en favor de los pobres, y eso no era fácil. Seguro, yo lo creo. José María, quiero ir a dos momentos. Digo, 2005, la preocupación de Bergoglio en ese momento, que, o por lo pronto era lo que eran los Kirchner en Argentina y Sodano, ¿no?, de la Curia Vaticana, que Creo era que sí. esta preocupación en ese momento. Y después, ¿qué significó Aparecida en el año 2007? Bueno, Aparecida, que fue el libro que le dio a Cristina Fernández, ¿no? Exacto, sí, sí, que lo sigue repartiendo cuando puede. Exacto. Digamos, era una asamblea de obispos latinoamericanos, así como habían estado algunas históricas como Medellín y Puebla, donde él recupera para la Iglesia la capacidad de presentar un documento que no venga ya asignado desde Roma, desde otras directivas, sino que lo nombran a él jefe de la redacción de todos los obispos y él dice, bueno, no hay un programa, escuchemos. Y después lo armamos. Y tuvo un éxito interno muy grande porque respetó ponencias muy diversas y algunas incluso
no en sintonía con Roma. Contaba a Bergoglio a su favor con una gran estima de su predecesor, Benedicto XVI. Joseph Ratzinger siempre tuvo un respeto muy grande. Eso es mutuo. Entonces sabía que contaba con una carta muy importante, que no se usó en otros momentos. Pero él gana un protagonismo en América Latina que nunca había tenido. Es más, cambia una versión que circulaba en América Latina sobre él bastante crítica en una gran respeto y admiración. Es curioso eso. Y eso es una carta importante, no que Latinoamérica lo haya apoyado abiertamente desde antes del cónclave, donde va a ser elegido papa, porque eso es más mérito de ingleses y norteamericanos y alemanes, nacía de una desconfianza profunda de los cardenales italianos, pero eso le daba una carta de presentación muy grande. Él era un hombre muy representativo de América Latina, y eso antes no pasaba. Qué tema, ¿no? Y después, ¿por qué a Francisco, que estaba en un pensador que dijo que era entre los lobos, dijo que estaba entre los lobos? Marco Politi, sí, un gran vaticanista. ¿Por qué que Francisco está entre los lobos? Marco Politi, O entre lobos, ¿no? lo he conocido bastante bien, es agnóstico, pero un gran vaticanista. Fue el hombre del diario La República en Moscú, en Berlín, en muchos lados. Después le tocó seguir estos temas, que los conoce muy bien. Porque él deduce, y con mucha seriedad, que Bergoglio Jorge Mario elige el nombre de Francisco como papa en homenaje a Francisco de Asís. Y quiere la leyenda que Francisco, en la ciudad de Gubbio, en Umbria, haya ido al encuentro de un lobo que era muy malo y los tenía aterrorizados a todos los pobres habitantes, y haya ido a verlo, no lo haya ido a cazar, sino a verlo, y le pidió que se portara mejor, que eso no podía ser. Y dice la tradición que el lobo agachó su cabeza y besó el pie de Francisco, y de ahí en más se portó. Hay un poema muy lindo de Rubén Darío sobre el lobo de Gubbio, que dicen que, bueno, entonces se transformó. La historia no cree tanto en eso, dice, bueno, probablemente el lupo, como se dice en italiano, también es un nombre, podía ser un malhechor, hay varias historias. Pero Marco Politi, el vaticanista, cuando escribe este libro, Francisco entre los lobos, cree que los lobos son algunos cardenales de curia, y que este tiene que demostrar que pueden besar sus pies sin intentar nada más. José María Poirier. Ahora lo dije en francés. Muy bien. Está bien, ¿no? Sí, sí, bilingüe. O sea, al principio lo nacionalicé tu apellido y ahora lo dije en francés. Gracias por No, gracias a vos por invitarme. Y te comprometo para una próxima vez, Cuando porque quieras. son todos temas que interesan mucho. ¿Cómo no? Pausa.